todos nuestros invitados. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. El acta de la sesión 59 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 60 queda a disposición de la comisión. El secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimadas diputadas, señores diputados y queridos invitados. Se han recibido dos documentos, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, quien formula indicaciones al proyecto de ley sobre envejecimiento positivo, que viene con informe financiero, lo que significa, estimados diputados, que tras de esta comisión pasa a la Comisión de Hacienda. Y una nota de la Ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, quien se excusa de asistir a esta sesión. Sin embargo, señala que su representación asistirá a la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos Jara, que ya está presente en la sala. Muchas gracias, secretario. Aprovechamos de saludar a nuestras autoridades presentes. Cedo la palabra sobre la cuenta. ¿Algún diputado? No. Y entonces pasamos a asuntos varios. ¿Alguien tiene algún asunto vario? Diputada Marzán. No, se excusó el ministro de Educación, pero tenemos al señor superintendente de Educación, allá el señor Mauricio Farías, que va a exponer en un rato más. Diputada Marzán. Hola, muchas gracias, presidenta. Saludar a nuestros invitados, invitadas. Le quería pedir autorización para hacer entrega de un regalito, de un presente que es de parte de la Liga de Epilepsia, que hoy día ustedes saben, bueno, que el 26 es el Día Mundial, la conmemoración del Día de la Concientización de la Epilepsia, o Día Púrpura o Purple Day. Entonces, ahí vienen entrando. Pasen, por favor, presidenta, hola. Que vienen para... Estábamos trabajando y se fueron rápidamente a cambiar su vestuario. Y justo les estaba pidiendo autorización porque en la actividad de las 19:30, que por supuesto la comisión es la que patrocina y que me permitió que la pudiera encabezar junto a la Liga contra la Epilepsia, queremos hacer entrega de unos regalitos, de unos presentes que van más allá de eso y que siempre buscan el fin último, que es concientizar respecto a esta enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo y a otras tantas en nuestro país. Y sobre todo, ojalá que nos puedan acompañar, porque hay un tema que, si bien lo voy a comentar hoy día, yo creo que es importante. Nosotros estuvimos trabajando, presidenta, con la epilepsia refractaria como una agrupación, porque no está en el GES la epilepsia refractaria como tal, en sus tratamientos médicos, en fin, medicamentos. Y es muy complejo. Nosotros logramos avanzar con el que entonces era, en este gobierno, con el que entonces era subsecretario de Salud. Y él se comprometió, incluso hizo un video, pero creo que 2 meses después fue removido de su cargo, y nos ha costado mucho tomar ese compromiso, porque la verdad fue un compromiso. Entonces yo lo quiero volver a insistir, a plantear hoy día, porque es una enfermedad la epilepsia ya en sí es compleja. Hay muchos mitos, hay muchos prejuicios respecto a eso. Hay testimonio de jóvenes, estudiantes, hombres, mujeres, que al saber sus casas de estudio que tienen epilepsia, pudiendo hacer con tratamiento una vida totalmente normal, son estigmatizados. Incluso en trabajos se les impide, se les rechazan sus currículum siendo excelentes profesionales, solo por el antecedente de tener epilepsia. O sea, en este país que decimos que somos inclusivos, que caminamos hacia la inclusión, la verdad es que aparte del eslogan y las palabras bonitas, quedamos muy al debe con la práctica. Entonces, para nosotros es muy significativo que nos puedan acompañar hoy día. Después va a haber una pequeña ceremonia a las 19:30 y después vamos a salir a pintar, como digo yo, pero en realidad se va a iluminar el Congreso con el color púrpura, que es el color que representa. Entonces, si me permite usted hacer una entrega de unos regalitos ahora. Por supuesto, muchas Permiso, gracias. muchas gracias, que son de parte... Suspendo la sesión un minuto, entonces.
¿Algún otro diputado tiene? La diputada Pérez. Muchas gracias, presidenta. Bueno, solo quería, agradecer el presente en honor a mi tío Nono, que era epiléptico y falleció. Con respecto a varios, yo quería hacer un alcance, bueno, todos o quizás la mayoría puede saber que nosotros en Antofagasta estamos viviendo una situación sumamente triste y delicada respecto al suicidio de una profesora que vivió bullying y acoso. Estamos en una movilización regional y seguramente se va a buscar que esto sea nacional, así es que quiero enviar desde aquí mi apoyo y mis respetos a todos los profesores y a la profesora Yomans en particular. Y haciendo la realidad local que nosotros tenemos en la región de Antofagasta, así como en varias regiones, tenemos problemas de matrícula. Yo en su minuto se lo hice saber al ministro Ávila y aprovechando la instancia, quería hacer saber también presente la situación que hoy día estamos viviendo por la falta de matrícula, pero también la falta de priorización de los niños vulnerables y los niños chilenos. Porque nosotros además vivimos una situación compleja que tiene que ver con el tema migratorio. Y donde la escala y la priorización se mueve, digamos. Y es sumamente complejo. Entonces, de hecho, hay un proyecto que se va a levantar que habla de cómo solicitamos cupos para los niños chilenos y eso es sumamente complejo, porque uno busca, cierto, que todos tengan igualdad de oportunidades y de espacios, pero en esta situación, donde hoy día está el juego de la irregularidad, de la ilegalidad y de las priorizaciones cuando tenemos a madres que requieren tanto jardín como matrícula en los colegios. Entonces, aprovechando, cierto, la presencia que tenemos aquí de parte del Ministerio, hacer saber si es que están tomando conciencia y si es que en el sentido cuáles son o qué es lo que se va a implementar para poder ir tras esta desigualdad que estamos viviendo nosotros, principalmente en el norte, con el tema de la priorización de los niños en nuestro país. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. ¿Algún otro punto vario? Diputada Pérez. ¿No? Diputado Guzmán. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, la ley 21.545, que establece la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con el trastorno del espectro del autismo en el ámbito social, de salud y educación, establece en su artículo 22 el deber de información y señala que en el mes de marzo de cada año se dará cuenta del estado de avance y la implementación de la presente ley a las comisiones técnicas de la Cámara de Diputados y del Senado en sesión conjunta. Las Secretarías Generales de ambas cámaras determinarán cuáles serán dichas comisiones. En virtud de dicha disposición, solicito, presidenta, formalmente oficiar al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación y a los demás ministerios que pudiesen resultar competentes para que rindan cuentas sobre el estado de avance en la implementación de la ley TEA. Por mandato de esta ley, los equipos de salud deberían estar debidamente capacitados y someterse a procesos de perfeccionamiento continuo. En el caso de profesionales y asistentes de la educación, también se ordena desarrollar acciones formativas destinadas a profesionales y asistentes, como bien le decía. El 18 de abril del año pasado oficié por mi cuenta al Mineduc y al MinSal para que se me dieran a conocer los planes de capacitación que se van a implementar para aquellos funcionarios públicos que se relacionan y participan en materia de educación y salud. Y el 17 de mayo oficié al MinSal nuevamente y al Hospital Regional de Talca para que me informaran sobre la elaboración de protocolos de actuación y programas de capacitación en esta materia. Ahora creo importante, presidenta, que como comisión podamos solicitarlo con ocasión del cumplimiento del plazo de este artículo 22. El propósito es tener claridad sobre cómo se ha ido implementando una ley que busca garantizar verdaderamente los derechos para las personas con trastorno del espectro del autismo y tener claridad sobre el destino de los recursos asignados para la implementación de políticas y programas relacionados con la ley TEA. Eso, presidenta, solicito el acuerdo de la comisión. Muchas gracias, diputado. Solicito tomar el acuerdo para oficiar. Acordado. ¿Algún otro punto vario? Diputada Marzán. Gracias, presidenta. Sí, yo me gustaría ver la posibilidad de invitar a
a la directiva de FENAUT quizás me tiene muy preocupada el hecho de que hayan hecho una convocatoria a marchar por el tema presupuestario, por las vulneraciones todavía en los establecimientos educacionales, que si bien yo creo que cada uno de nosotros se ha encargado en sus propios territorios de fiscalizar, de acompañar las denuncias a las distintas superintendencias de educación o a quien corresponda, creo que todavía hay algo que está sucediendo que yo creo que es importante que ellas, que son mujeres, lo puedan quizás manifestar. Y también sumarme al hecho de que creo que es importante que el Ejecutivo nos venga a dar, como mandata la ley, nos venga a dar cuenta de la implementación, cómo se ha ido dando, los plazos, en fin, cuáles son los obstáculos quizás que han podido ir teniendo, porque claro, existen plazos, pero siempre suceden cosas en el camino que son muy atendibles. Entonces, para humanizar también este tema legislativo, yo creo que sería importante que pudieran contar ellos, ¿es el mío? Ah, no. Que pudieran contarnos ellos cómo quizás nosotros podríamos también ir informando, pero me parece que sería muy relevante, porque yo, por ejemplo, a nivel de salud, creo que conté la vez anterior con la doctora Valeria Rojas, que es una neuróloga especialista, sobre todo en niños, niñas autistas. El tema de salud me contaba ella que se ha ido implementando muy bien, en los plazos, en los tamizajes tempranos, el diagnóstico precoz, en fin. Pero yo creo que hay otros aspectos que todavía a lo mejor pueden estar quizás en educación, lo desconozco, por eso creo que es importante que ellas nos puedan venir a dar cuenta para nosotros llevar a nuestros territorios también y aclarar esas inquietudes. Muchas gracias, diputada Marzán. Tomamos el acuerdo entonces para hacer la invitación a FENAUT. Yo tengo también un punto varios. Y después, déjame leer ese. Bueno, en reiteradas ocasiones hemos analizado en esta comisión el proceso de declaración del cumplimiento de la ley 21.015 sobre inclusión laboral. Primero por el proyecto de ley que modifica la citada norma y segundo por el nuevo decreto para su aplicación. Es más, el director nacional del trabajo estuvo informando acerca de las modificaciones realizadas al citado proceso, ocasión en que surgieron muchas dudas acerca del mismo. Ahora bien, considerando las denuncias de organizaciones de la sociedad civil, que han sido hartas, como también empresas, respecto a los problemas que ha presentado el nuevo sistema implementado, quisiera solicitar a la comisión que oficiemos a la Dirección del Trabajo y Ministerio del Trabajo para que informen, número 1, sobre el proceso de declaración de cumplimiento de las leyes 21.015 y 21.275, tanto para el año 2023 como también para el año 2024. Punto 2, el número de reclamos y dudas realizados por empresas en las páginas de la Dirección del Trabajo. Y número 3, el número de empresas que han declarado los procesos del 21, 22, 23 y 24 con el fin de establecer si hubo algún cambio significativo. Cabe recordar que los cambios en decretos y dictámenes promovidos desde la Subsecretaría del Trabajo respecto de la materia pudo haber desincentivado el cumplimiento subsidiario a la contratación de personas con discapacidad y no tenemos claridad qué pasará sobre la contratación este año. Entonces les solicito el acuerdo para que oficiemos al respecto. Acordado. Es que siguen habiendo reclamos. La diputada Marlene Pérez tenía un varios. Sí, bueno, primero agradecer, Presidenta, esta oportunidad, sumarme absolutamente a lo que menciona la diputada Ahumada, aprovechando que hay una representante del Ministerio, decir que tengo preocupación por lo que está ocurriendo hoy día con más de 3.000 niños. En distintas ocasiones he recibido mensajes de personas de mi región, que es la región del Biobío, de madres que están totalmente agobiadas. Yo no sé si se dimensiona lo que está ocurriendo. Es algo muy grave. Además de niños, aquí estamos hablando de 3.000 niños que no tienen colegio, pero además hay muchos niños que han quedado en distintas comunas por este sistema de admisión escolar que claramente ha sido reconocido inclusive por parlamentarios del oficialismo, que no ha funcionado y que definitivamente se ha transformado en una pesadilla para los padres. Entonces yo creo que acá debemos tomar esto con absoluta seriedad, colocarnos a disposición para poder trabajar y buscar en definitiva una forma de ir mejorando esta educación pública que cada día se deteriora y que creo que tenemos que dejar un poco la ideología a un lado y entender que
acá estamos hablando de nuestros niños y estamos vulnerando un derecho preferente de los niños, que es el derecho a la educación. Entonces, yo no sé si realmente el Ministerio lo dimensiona y, por lo tanto, yo pido que se le dé solución ahora, no solo a quienes no tienen colegio en la región del Biobío, sino que a todos los alumnos y niños que no tienen colegio a nivel nacional. Así que pedirle al ministro, a través de su representante, que por favor nos diga a la brevedad y con urgencia cuáles son las medidas que se están tomando para poder dar solución inmediata a estos niños. Solo eso. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Pérez. Bueno, yo tengo un último punto, lo vemos. Vamos a tener que suspender 10 minutos para poder dar quórum en la sala y ahí entramos a la vuelta en materia de la orden del día. Les comento el último punto, hace algunos días se publicó una carta en el Mercurio que dice lo siguiente: señor director, tomando como referencia una carta publicada en agosto del 2023 sobre la obtención del carnet de discapacidad para un niño con autismo, yo llevo casi un año en este trámite para mi hijo de 8 años con síndrome de Down. Además, justo se conmemora el día 21, el día del síndrome de Down. Aprovecho de decirles que mañana a las 12 del día en El Pensador tenemos una ceremonia, así que están todos invitados, ojalá nos puedan acompañar. Bueno, sigo con la carta. Los obstáculos han sido variados: la inconsistencia en la información, la exigencia de numerosos certificados y la demora en las respuestas. Subí todos los documentos requeridos, pero mi postulación también fue rechazada por falta del test WISC, no mencionado como tal en los requisitos. El COMPIN no supo darme una respuesta concreta sobre quién y dónde realizarlo, así que averiguando supe que solo lo realizan psicólogos certificados, que tienen un alto costo y que su objetivo es medir qué nivel de inteligencia tienen los niños con alguna discapacidad. En nuestro caso, ¿es necesario acaso justificar que nuestros niños tienen efectivamente síndrome de Down cuando solo con el cariograma bastaría? Sometí finalmente a mi hijo a este test y fue un desastre, porque es árido, extenso y con preguntas obsoletas, por lo que a mi juicio no traduce ninguna realidad a la incapacidad de los niños con esta u otras condiciones. En fin, con todas estas trabas y dificultades para obtener esta credencial, son muchos los papás que desisten de este trámite por lo complejo, caro y frustrante que resulta. Entonces me pregunto, ¿cómo se va a tener un registro legal de las personas con esta o alguna otra condición? ¿Cómo se van a lograr las políticas públicas necesarias para avanzar en temas de apoyos y de inclusión? Existe la responsabilidad en adecuar ciertos criterios obsoletos y que, al no hacerlo, perjudican a la población más vulnerable. Somos muchas las familias que vivimos desafiando un sistema tremendamente ingrato en oportunidades laborales, de salud y de educación. Bueno, con esta carta quiero dejar este problema sobre la mesa. Quizá oficiemos para obtener alguna respuesta y para ver si podemos, en el fondo, estaríamos oficiando. ¿A quién específicamente? ¿El director que tenemos aquí? ¿Ah? Presidenta, por su intermedio. Sí, director. Como hemos hecho otras veces, hacer llegar el caso, no puede haber nombre completo, Ruth, para ver si nosotros podemos agilizar fuera de es que en este caso ya lo hizo, pero en el fondo cuenta que fue muy engorroso y que es un tema que debería hacerse menos complejo. Perfecto, ya. No, para conversarlo también con MinSal, con PIN, ya, para poder agilizar esos procesos. Entonces, ¿ya? pero le mandamos oficialmente un oficio dirigido a usted, sí, o dirigido al MinSal. Yo creo que tiene que ser MinSal con COMPIN y también Registro Civil quien emite el certificado, o sea, los requisitos. Entonces serían esas dos instituciones y también nosotros. Perfecto. Pido el acuerdo entonces para oficiar. Muchas gracias. Bueno, ya van a ser las 6, así que vamos a suspender 10 minutos para poder ir a dar quórum a la sala y volvemos a continuar con la sesión. Se suspende la sesión. Bien, esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: cumplimiento de la Ley 21.545, que establece la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social,
de salud y de educación, detallando especialmente la implementación y aplicación de los protocolos de actuación consagrados en el artículo 18 de la referida ley en los establecimientos educacionales del país, seguimiento y respuesta a los casos de incumplimiento y o vulneración denunciados hasta la fecha, entre otros antecedentes relacionados. Para ello se ha invitado a la ministra de Desarrollo Social y Familia, quien se ha excusado de asistir y será representada por la subsecretaria de Servicios Sociales, la señora Francisca Gallego Jara, que le doy la bienvenida. También se citó al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien también se excusó, y el superintendente de Educación, señor Mauricio Farías, quien asiste acompañado del encargado de la Unidad de Normativa, División Fiscalía, Aaron Sandoval, ¿está por allá? Hola. Y de la encargada de Comunicaciones de Gabinete, Cecilia Vargas Sánchez. Muy buenas tardes. Y tenemos, por supuesto, al director de Senadi. Buenas tardes. Bien, entonces ofrezco la palabra. ¿Va a partir usted, subsecretario? Bueno, por su intermedio, Presidenta, muy buenas tardes. Muchas gracias por convocarnos a esta sesión. Aprovecho de extenderle el saludo de la ministra Javiera Toro, quien se excusó y me pidió que la reemplazara. Quisiéramos nosotros partir quizás presentando cuáles han sido los avances de la implementación de la ley 21.545 en el ámbito social, quizás revisando también un conjunto de antecedentes, y es por eso que me acompaña el director del Servicio Nacional de Discapacidad para posteriormente poder darle la palabra al superintendente, ¿no? Como sale señalado en la presentación, vale la pena poder recordar los antecedentes que nos convocan respecto a esta ley. Recordar que en Chile desde el año 2016 se declaró de manera transversal el 2 de abril como el Día Nacional de la Concientización sobre el Autismo, y en el año 2021 se ingresó el proyecto de ley TEA a la Cámara de Diputados y Diputadas por un grupo transversal de parlamentarios y parlamentarias con participación de familias, organizaciones vinculadas a la población y también activando la discusión del proyecto. Se produjo un proceso participativo de organizaciones de la sociedad civil, construyendo la Mesa Interregional por la Ley de Autismo, MILA, y que hoy día suma más de 200 participantes y que sabemos que tienen mucha actividad también, tanto en las materias que convocan propiamente a la ley, como también en el proceso de instalación del Sistema Nacional de Cuidados, en todo lo que implica el proceso de integración e inclusión en el ámbito educativo y otros. Y ya, como bien sabemos, el 2 de marzo del 2023 se promulgó la ley, entrando en vigencia el 10 de marzo y entregando nuevas certezas jurídicas. Es importante también recordar, para poder rendir cuenta, cuáles son los objetivos de la ley y los principios. Recordemos que su objetivo es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar la inclusión social de niños, niñas y adolescentes y personas adultas con trastornos del espectro autista, eliminar cualquier forma de discriminación, promover este abordaje integral que además desde el Ministerio de Desarrollo Social estamos procurando en todos los ámbitos de acción orientados a la protección social, y además a poder avanzar en el ámbito de la salud, la educación y la concientización a la sociedad en esta temática, y recordando los principios que convocan esta ley, ¿no? El trato digno, la autonomía progresiva, la perspectiva de género, la intersectorialidad, la participación, el diálogo, la neurodiversidad, la detección temprana y el seguimiento continuo. También, muy brevemente, revisar cuáles son las definiciones de personas con trastorno del espectro autista y sus cuidadoras. Respecto a las personas con el trastorno del espectro autista, aquellas que presentan una diversidad de desarrollo, de neurodesarrollo típico y que se manifiesta en dificultades significativas de la iniciación, reciprocidad y mantención de la interacción y comunicación social al interactuar con los diferentes entornos, y las cuidadoras, que además se suma a la ley de derechos y deberes del paciente. Las personas cuidadoras son aquellas que de forma gratuita, remunerada o no, proporcionan asistencia o cuidado temporal o permanente a la realización de las actividades de la vida diaria de personas con TEA. ¿Cuáles son los deberes consagrados en la ley y que convocan al rol del Ministerio de Desarrollo Social? Nosotros identificamos 4 que son bien relevantes. Por un lado, asegurar el desarrollo personal, la vida independiente, la autonomía y la igualdad de oportunidades. Asegurar a las personas con TEA el pleno goce y ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad con las demás. Ahí es clave el trabajo que desarrollamos en conjunto con Senadis y también desde la subsecretaría. Adoptar las medidas necesarias para prevenir y sancionar la violencia, el abuso y la discriminación contra las personas TEA, y asegurar la inclusión social y educativa
de las personas con TEA, ¿no? Además, particularmente establece orientaciones explícitas respecto al accionar que tiene que tener el Ministerio, particularmente en el artículo 8, a través del subsistema Chile Crece Contigo, Chile Crece Más, poner a disposición de herramientas de comunicación aumentativa, alternativa, destinada a facilitar la comunicación y aprendizaje de niños y niñas de 0 a 9 años con trastorno del espectro autista, y por otro lado proponer el principio de intersectorialidad, que está muy engarzado dentro del marco de también el objeto principal de nuestro ministerio. ¿En qué hemos avanzado? Desde el subsistema Chile Crece Más, que además, como sabemos, forma parte también de los programas y de la oferta programática que se engarza la Ley de Garantías de la Niñez, ha puesto a disposición herramientas de comunicación aumentativa en la alternativa para poder desarrollar mejoramientos en la comunicación de implementación del piloto de avance progresivo, y aquí hemos desarrollado dos. Por un lado, la entrega de herramientas de CAA, que es Comunicación Aumentativa Alternativa de baja tecnología. Se está avanzando en la entrega de tableros de comunicación y apoyos visuales en el aula para niñas y niñas de 2 a 4 años con diagnósticos de TEA en establecimientos de educación inicial, y además estamos avanzando en la provisión de herramientas de comunicación aumentativa alternativa de alta tecnología, de software gratuito o teclado multifuncional para niños y niñas de 0 a 9 años mediante el programa de ayudas técnicas. En este segundo punto es importante destacar que justamente esta tecnología ya forma parte de una ayuda técnica y por tanto se está engarzando en todos los esfuerzos de ordenamiento de las ayudas técnicas que estamos desarrollando en conjunto con el Servicio Nacional de Discapacidad y también con el Ministerio de Salud para asegurar su provisión y la oportunidad de su provisión, porque sabemos que en la medida en que lleguen de manera temprana también podemos resguardar que la autonomía y la inclusión social de los niños y niñas pueda estar resguardada. Y le doy la palabra al director para que pueda complementarnos respecto a puntualmente el rol que ha tenido Senadis. Gracias, subsecretaria, por su intermedio, presidenta. Un mes después de esta ley que se promulga, tenemos una mesa intersectorial para la difusión y la capacitación de la ley TEA. El año pasado fue el tema de... Ahí sí, ahora sí, ya, ahora sí, ya. Como dice la ley, el año pasado fue el año para la difusión y capacitación, y nosotros generamos en conjunto con los Ministerios de Educación, Salud, Trabajo y la Secretaría General de Gobierno, la División de Organizaciones Sociales, una mesa intersectorial para la difusión y la capacitación de la ley TEA, como está diputado. Esa mesa intersectorial también se hizo otra con el Servicio de Registro Civil y Identificación en conjunto con el programa Chile Crece Más, de elaboración de pictogramas, que ya lo dijo la subsecretaria, ¿ya? Y también entregar información accesible y recomendaciones a las y los usuarios que concurren a las oficinas del registro civil. No olvidar que también había un aumento bastante importante en la petición para obtener el Registro Nacional de Discapacidad. No todas las personas con TEA, nosotros sabemos, van a pedir esto, pero sí ha habido un aumento bastante considerable, y ahí esa unión y colaboración con el registro civil ha sido bastante importante. Después está la elaboración de documentación técnica para el proceso de difusión de la ley con pertinencia territorial. Se hicieron más de 100 jornadas de concientización y capacitación a través de las 16 direcciones regionales de Senadis. Aquí se habla de 7.000 personas, pero aquí tengo el dato más preciso para que puedo dejar también, o puedo mandar esta minuta, en que participaron cerca de 7.159 personas, ¿ya?, en las 16 regiones del país. Fue un trabajo bastante arduo para nosotros, pero fue bueno porque pudimos llegar a las organizaciones sociales a lo largo de todo Chile. Otro punto importante: organizaciones sociales y personas del espectro autista, sabiendo que dentro de esas organizaciones sociales hay muchos que son mamás, cuidadoras, la mayoría, pero también hay organizaciones de personas adultas en el espectro autista, que eso ha sido un hallazgo bastante importante. Hace poquito estuve en Los Ríos, que estuvimos, me dice el periodista, que estuvimos ahí hablando con organizaciones de personas adultas en el espectro autista. Entonces, la idea es también poder mantener estos diálogos, sobre todo cuando se va a región, pero el año pasado fue ese proceso de concientización y capacitación. Sí. Interrumpa, solo para entender, o sea, estas jornadas fueron orientadas a personas con el espectro autista, no organizaciones para
inclusión o...? Sí, sobre todo para personas del espectro autista, pero voy a tratar de ser bien breve, sabiendo que hay personas del espectro autista que necesitan más apoyos y cuidados y que tienen ciertas barreras para el lenguaje y la comunicación. Y hay otras personas del espectro autista que son autónomos, que por ellos mismos tienen sus propias organizaciones, que incluso son profesionales, etcétera, del mundo adulto. Entonces, la idea es que recorrimos la integralidad de esas organizaciones, sabiendo, por supuesto, que hay más organizaciones, pero se trató de llegar a las más posibles con las oficinas de las direcciones regionales de Senadis y también con las oficinas de discapacidad a través de nuestra estrategia de desarrollo local inclusivo. Otro tema es el programa de acceso a la justicia para personas con discapacidad, donde personas del espectro autista pueden acceder aun cuando no cuenten con el Registro Nacional de Discapacidad. Esto es bien importante. Y esto permite brindar orientación, representación judicial ante denuncias por vulneraciones de derechos o de discriminación en razón de discapacidad. Por ejemplo, en materia de educación, que las denuncias más recurrentes son el rechazo, cancelación de matrícula, cobro de mayores montos, tipos de apoyo y hechos constitutivos. La semana pasada estuve en el Senado, que se está recién empezando, una modificación de ley sobre temas de modificación de prueba, ya para que cuando hay casos de discriminación en contra de personas con discapacidad, no quede la prueba, esto es como bien técnico o legal, no quede la prueba en el que demanda, sino en el demandado. Es decir, que el demandado tiene que defender el por qué él cree que no discriminó. Y eso a nivel de defensa es bastante importante, se está discutiendo. Entonces lo coloco porque también está dentro de este contexto donde nosotros a través del programa Acceso a la Justicia brindamos abogados y abogadas sin costo para que las personas del espectro autista que se sientan discriminadas o pasadas a llevar en sus derechos, nosotros podemos darle este apoyo. También otras acciones que ha hecho y que nosotros estamos pensando desarrollar en el 2024 es definir el plan de trabajo de la mesa intersectorial para este año, desarrollar cursos de concientización sobre el trastorno en el espectro autista en la plataforma Academia Senadis, que es una plataforma online que funciona ya hace tiempo, entonces vamos a desarrollar eso, sobre todo orientado para profesionales del sector público, ¿ya? Y la próxima convocatoria de los Fondos Nacionales de Proyectos Inclusivos está programada para el mes de mayo y va a contemplar una línea de financiamiento orientada a financiar el apoyo a instituciones educativas, principalmente de enseñanza básica y media, sea en modalidad regular o especial. Bajo esta línea de intervención se busca entregar financiamiento para capacitaciones que aborden la temática de trastorno en el espectro autista en la comunidad escolar, y talleres de formación en temáticas de discapacidad que son abordadas en la educación regular. Yo creo que dejarlo hasta ahí. Y otra cosa que no aparece ahí, también ya estamos nosotros viendo y estamos apoyando con ayuda de duplas psicosociales a personas del espectro autista que fueron afectadas por los incendios en Viña del Mar, en Quilpué y en Viña Alemana, y eso va a ser un acompañamiento largo porque hubo muchas desregulaciones gracias, la lengua ya está trabada hasta ahora. Entonces la idea es poder apoyar a las familias, pero también a las personas del espectro autista por un periodo ya más largo de 2 a 3 meses hasta que se regularice su situación, y en ese sentido hemos actuado bastante rápido y tiene que ver con lo que dijo la subsecretaria de también poder entregar ayudas técnicas acordes a lo que necesitan, ya sea herramientas para lenguaje aumentativo y otras cosas. Yo quedo hasta acá, así que muchas gracias. Muchas gracias, director. Bueno, damos la palabra entonces a don Mauricio, superintendente de Educación, que aquí tenemos hartas dudas. La sesión justamente se está llevando a efecto por una serie de reclamos que nos llegaron hace algunos días a la diputada Marzana, a mí, me parece que a algunos otros diputados, a la diputada Morales, justamente por el comienzo de las clases en el mes de marzo, y por la complicación, sobre todo para aquellas madres de niños TEA que entran por primera vez al colegio y que han visto varias dificultades. Entonces, ese es justamente el punto que quisiéramos que nos contara en el fondo cómo se está llevando a cabo. Ahí estamos. Buenas tardes, Presidenta, por su intermedio. Saludar a todas, a todos
quienes están viendo, quienes están presentes, diputados, diputadas, autoridades también. Agradecer la invitación, quizás partir también comentando un poco lo que nos comentaron al principio la diputada Hurtado y la diputada Pérez, ¿cierto? En relación al tema de las matrículas, quizás partir clarificando que nosotros somos la Superintendencia de Educación, que es un órgano que se dedica a la fiscalización de establecimientos que son reconocidos oficialmente por el Estado. Somos un órgano autónomo del Ministerio de Educación. Por tanto, lo que hacemos nosotros estamos enfocados en la fiscalización. No hacemos acciones de política pública en general o el tema del desarrollo de las matrículas. No es un tema que le competa a la superintendencia en la consulta que nos hacen. Sin perjuicio de eso, señalar que el Ministerio, hasta donde sabemos, ha estado trabajando en la generación ha estado trabajando y sigue trabajando en la generación de los cupos, mediante la ampliación de nuevos cupos en establecimientos, la creación de sobrecupos en establecimientos que están con su capacidad máxima, autorizar algunos sobrecupos, en soluciones de infraestructura en términos de rehabilitación de escuelas creadas o de espacios en establecimientos que ya están funcionando, ampliaciones modulares, por ejemplo, soluciones de emergencia también de nuevos establecimientos o generación de doble jornada. Y en eso la información que tenemos es que desde el año 2022 hasta ahora se han creado más de 13.000 cupos. También quizás mencionar que marzo es un mes donde se mueven mucho las matrículas. Los estudiantes se están moviendo. Hay, por ejemplo, colisiones de matrícula que se llaman, que son estudiantes que pueden estar matriculados en dos establecimientos al mismo tiempo. Entonces también ahí hay un número, entiendo que del orden de 1.700 estudiantes que están con doble matrícula, y eso va a generar como liberación de cupos. Entonces, durante marzo es un mes que se está moviendo mucho la matrícula y eso hay que esperar a que se consoliden las cifras a fin de mes, ¿ya? Entonces, esa es la información que tenemos del Ministerio. Nosotros tomamos nota de lo que ustedes nos plantearon y lo informaremos también al Ministerio, que son como quienes llevan esta política. ¿Ya? Eso para dar respuesta a los comentarios que nos hicieron. Y vamos al tema que nos convoca. Gracias. Sí, no. Me preocupa lo que plantea. Esperar un mes que miles de niños no tengan educación y que la superintendencia, que es el organismo que debe velar por esto, se mantiene stand-by esperando la reacción de parte del Ministerio de Educación. La verdad, yo no sé si se pueden dar esos tiempos. Entonces, a mí me gustaría saber si la superintendencia en el tiempo intermedio está haciendo alguna acción, porque de acuerdo a lo que usted ha planteado, se plantea o se señala derechamente una espera, un compás de espera, mientras tenemos miles de personas, de niños que están sin educación y de acuerdo a sus palabras, la superintendencia la verdad mira para el techo. Presidenta, y por su intermedio, clarificar que las facultades de la superintendencia son fiscalizadoras, no de acción en este tipo, y es una tarea que le corresponde al Ministerio y a la Subsecretaría de Educación. ¿A qué se refiere con fiscalizadora? Porque fiscalizadora sin algún tipo de sanción o sin algún efecto, finalmente no sirve mucho. O sea, yo me imagino que debería haber algún tipo de sanción, de efecto, de algo, si es que no se está cumpliendo con lo que se espera. Nosotros fiscalizamos la normativa educacional, y fiscalizamos los establecimientos que están en funcionamiento. En ese sentido, nosotros hacemos visitas de fiscalización, miramos, pero no creamos cupos nuevos en los establecimientos. Ese es un rol que por ejemplo, no le compete a la el que hayan niños sin clase, o sea, ¿también es área de la fiscalización de ustedes? No, porque nosotros fiscalizamos a los establecimientos. Que hayan niños que estén fuera del sistema o que estén sin matrícula, mientras no estén dentro del sistema, no se hayan matriculado, no es nuestro margen de acción. ¿Se entiende? Nosotros tenemos un límite legal, no está dentro de nuestras facultades operar fuera de los establecimientos que están funcionando. Nosotros podemos ir a sancionar a un sostenedor si hay un incumplimiento real de la normativa, un cumplimiento evidente, pero en este ámbito, de los niños que no están matriculados, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de accionar porque no está dentro de nuestras facultades. Es solo un tema de definición normativa, es un tema de alcance. Nuestras facultades están sobre los establecimientos que están funcionando y sobre los alumnos que están dentro de los establecimientos matriculados.
¿Se entiende? Sí, ya. Eso, vamos al tema entonces. Gracias por las preguntas, porque me permite aclarar mejor cómo el rol de nuestra institución. Lo que buscamos acá es mencionar cuáles son, o explicar cuáles son las acciones que estamos realizando para el ejercicio de niños, niñas y adolescentes y personas adultos con TEA en el ámbito educacional. Contar que dentro de las acciones que hemos realizado, primero ha sido la emisión de la circular 586, es una circular que imparte instrucciones a los establecimientos educacionales referidos a la promoción de la inclusión de estudiantes con TEA. ¿Qué significa esto? Las circulares, en resumen, lo que hacen es que una vez que se publica la ley, la aterriza a escala humana, decimos nosotros, a escala a cómo se opera en el establecimiento la ley, qué es lo que tiene que hacer, la obligación que tiene el establecimiento para que se cumpla la ley. Muchas veces las leyes son más genéricas, ¿cierto? Más generales, y la circular lo que hace es bajar eso a una obligación efectiva. Ese trabajo requiere interpretación normativa, requiere compilar la ley junto con otras normativas que estén relacionadas. Entonces es un trabajo que es bien profundo en términos de armonizar toda la normativa que hay, los derechos, los tratados internacionales que estén, para poder llegar a un requerimiento, a una obligación del establecimiento. Entonces el primer trabajo es que esa circular ya está difundida, está funcionando, entró en vigencia a partir del primer día del año escolar de este año, ¿ya? Nosotros también hacemos atención y tramitación de denuncias ciudadanas con foco en resguardo de derechos. Tenemos un nuevo procedimiento de fiscalización en el programa de necesidades educativas especiales que empieza el 2023 y va a terminar durante el 2024. Hemos realizado formación de funcionarios y funcionarias en esta materia y hemos hecho capacitaciones y acciones de sensibilización a las comunidades educativas y una campaña de difusión intensiva en plataformas institucionales, también en Internet, ¿cierto? Le hago otra consulta. Sí. ¿Se ha tratado de capacitar a todos los colegios en el tema de la ley? Vamos a ir avanzando en la presentación, vamos a ir tocando un poquito lo que estamos haciendo, ¿sí? Pero eso es el temario, y yo te expliqué un poco, pero voy a ir profundizando en cada uno de los temas. Primero, ¿en qué consiste la circular? Tiene un doble carácter, yo les decía, compilatorio y regulatorio, en términos de que compila todas las normativas que están relacionadas a la temática y regula, y baja una regulación esto. Hubo un trabajo intensivo también y que fue participativo con organizaciones de la sociedad civil y se coordinó con Mineduc y con la Subsecretaría de Educación. Varias instituciones, varias fundaciones trabajaron también, se consultó a docentes también. Entonces es un trabajo que lo que permite es, como yo les decía, armonizar toda la normativa con la necesidad misma que surge desde la comunidad. El propósito es contribuir a que en los hechos todos los miembros de las comunidades educativas adopten desde su posición medidas concretas para asegurar el derecho a la educación de los párvulos y estudiantes autistas, con el fin de que estos logren los objetivos de aprendizaje, accedan a los apoyos requeridos y se desarrollen en concordancia con sus potencialidades, que es básicamente el objetivo de la ley, ¿cierto? Como declaración de principios, la construcción de comunidades educativas verdaderamente inclusivas trasciende del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por la normativa educacional en cuanto se trata de un cambio de paradigma. Esta ley lo que viene a hacer, ¿cierto?, es un cambio de paradigma que debe involucrar a toda la comunidad educativa, plasmándose en sus instrumentos de gestión y en las acciones concretas del cuerpo directivo, docentes, asistentes de la educación, padres, madres, apoderados y de los propios párvulos y estudiantes. En resumen, lo que estamos haciendo, esta ley lo que permite es poner una cuña y generar un cambio de paradigma de cómo se está funcionando. Aquí un resumen de las obligaciones específicas para los establecimientos. Voy a pasar bien rápido, no me voy a detener en el detalle, esto es bastante más largo, pero primero asegura que el acceso a la educación no tenga discriminaciones arbitrarias hacia los niños, niñas con autismo. Ajusta también reglamentos, requiere ajustar reglamentos y procedimientos internos considerando situaciones de desregulación emocional y conductual. En ese sentido, exige que haya un plan de acompañamiento emocional y conductual individual para los estudiantes autistas y tiene que haber además protocolos de respuesta y atención a situaciones de desregulación emocional y conductual para los casos más complejos, ¿cierto? Entonces, la gracia de los protocolos, nosotros comentamos siempre, es que permite al establecimiento estar preparado para enfrentar una situación de desregulación. Entonces, es potente porque en general esto era algo que se trataba
a lo que venía. Y aquí lo que estamos armando y definiendo es que tiene que haber un protocolo claramente explicitado en el reglamento interno del establecimiento, que tiene que decir cómo tiene que funcionar frente a una situación de desregulación. Clarifica las aplicaciones de medidas disciplinarias, por ejemplo, que no puede haber una sanción relacionada a la situación de un estudiante autista por su situación, ¿cierto? Además, clarifica la concurrencia del padre, la madre, el apoderado o el tutor legal ante emergencias respecto a la integridad del párvulo del estudiante. Clarifica cuándo se entiende la emergencia y que no se pueden aplicar medidas disciplinarias por no asistir al padre o a la madre. No se pueden aplicar medidas disciplinarias a los estudiantes, ¿cierto? Porque no asiste el padre o la madre. Dentro de las obligaciones específicas también está el proveer espacios educativos inclusivos, sin violencia y sin discriminación para las personas autistas. Se tiene que trabajar en la promoción de los derechos de párvulos y estudiantes autistas. Tiene que haber, y esto también es novedoso, como una adecuada formación a los funcionarios, profesionales técnicos y auxiliares para la debida protección de la integridad física y psíquica de las personas autistas, cómo se tienen que llevar a cabo, por ejemplo, estos protocolos, cuáles son las medidas de contención. Y que hay un desafío que es importante también, justamente de que se conozcan estos mecanismos. Derivación y la derivación de establecimientos de salud para promover la detección temprana de trastornos del espectro autista, ¿sí? Entonces, también cuando hay sospecha, derivar también tiene que estar dentro de los protocolos la derivación a establecimientos de salud. Y les decía, la entrada en vigencia es del año, a principios de este año, del año escolar 2024. ¿Qué además estamos haciendo para la tramitación de denuncias? Que un poco es parte de la consulta que ustedes nos hacían. Aquí para atender estas denuncias nosotros estamos trabajando con una primera atención que lo que busca, hay una pregunta que usted nos hacía, Presidenta, al comienzo, si hay sanciones en relación a esto. Nosotros en general llegamos a los establecimientos y se generan procesos sancionatorios cuando hay incumplimiento de la normativa, pero esos procesos sancionatorios son procesos que son burocráticos, que son pesados y que muchas veces generan mucha tensión dentro del establecimiento porque de alguna forma pone a la familia contra el establecimiento y eso genera tensión. Entonces, nosotros lo aplicamos cuando hay que aplicarlo, cuando son casos críticos. De hecho, el tercer punto, tomamos la denuncia y aplicamos los procesos sancionatorios cuando eso corresponde. Pero tratamos de que cuando se puede resolver de mejor manera, generar las instancias para que esto se resuelva antes, que es más rápido, es menos burocrático, es mucho más, también se resuelve mucho más rápido la posible vulneración a un derecho, por ejemplo. Entonces, cuando el caso lo amerita, si se puede hacer, muchas veces hacemos una conciliación al primer contacto. Es decir, nos llega una llamada, por ejemplo, de una familia que siente que está pasando algo y nosotros empezamos inmediatamente a hablar con el establecimiento para decirle, oye, está pasando esto, ojo, la normativa dice esto, por favor, operen, reaccionen bien, tal como dice la normativa, para que se pueda resolver antes de llegar al incumplimiento normativo, ¿sí? Entonces hay una atención al primer contacto y ahí estamos poniendo harta energía, porque en realidad eso resuelve bastante bien y mucho más rápido y en general deja aprendizajes para el establecimiento. También tenemos, si eso no funciona, tenemos un proceso de mediación, es una mediación externa, que entonces tiene la familia y el establecimiento, pone un mediador externo para tratar de resolver las diferencias que puedan haber y llegar a una solución también antes de pasar al proceso sancionatorio. Entonces eso también es una estrategia que se ha estado fortaleciendo últimamente, que es súper bien recibida por las comunidades educativas, porque obviamente a nadie le gusta la sanción ni todo el proceso que yo les decía, que es el sancionatorio, que es mucho más pesado. Y de nuevo quedan los aprendizajes en la comunidad, tanto para padres como para el mismo establecimiento, para los niños, las niñas. Entonces eso permite resolver mejor. Entonces esos tres procesos los estamos desarrollando, se están implementando, esto lleva un año de implementación más o menos, y estamos trabajando muy fuerte en eso, sobre todo la conciliación del primer contacto. La mediación viene con un poco más de tiempo, pero le estamos poniendo harta más energía hoy día. Aquí hay denuncias, no sé si se alcanza a ver los números, pero aquí mostramos los datos de las denuncias que estamos recibiendo. Tengo que mencionar que estas estimaciones están hechas en base a un análisis textual. Las denuncias que nosotros recibimos son textos, la gente nos relata una situación y lo que nosotros por internet puede ser telefónico o puede ser presencial. Nosotros tenemos tres tipos de atención. Ya nuestra página web, ahí
recibimos, pero también el telefónico es mucho más rápido porque tiene esta capacidad de hacer esta atención primaria que yo les decía, la primera atención. Y hace contención también, es el que para nosotros mejor, y también el presencial. Ya, lo que hacemos entonces cuando recibimos el texto, nosotros lo que hacemos un poco minería de palabras claves para poder detectar. Entonces, la estadística que estamos mostrando tiene que ver con eso, con que en alguna parte del relato aparece mencionado el concepto de autismo, de estudiante o de trastorno del espectro autista, cualquier de esas menciones. Entonces lo que tenemos acá son los datos de las denuncias que recibimos el 2022 en las tres primeras columnas con números. Después están las denuncias del 2023, la variación entre un año y el otro, y el porcentaje del total, que es el porcentaje entre las denuncias TEA y el total de denuncias en esa categoría, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la primera línea, que es el ámbito de convivencia, que es el ámbito donde más denuncias nosotros recibimos, tenemos el 2022, maltrato a párvulos de estudiantes, 295 denuncias que mencionaban el concepto de trastorno espectro autista, autismo o algo así, de 7.572 denuncias que recibimos en total. Eso representa un 4%. El 2023 esas denuncias TEA subieron a 465 de un total de 7.293, que es un 6% del total. Entonces el peso relativo también se ve que aumentó el número de denuncias que mencionaban este concepto. ¿Aumentaron las denuncias? Sí, aumentaron las denuncias. Y estos datos después se los podemos entregar también en un 58% en este ámbito. Y ahí están los distintos ámbitos en los que se mencionan: discriminación, medidas disciplinarias, situaciones de connotación sexual, derechos y garantías constitucionales, otros temas. El total, ustedes pueden ver, de 639 en el año 2022, subimos a 1.072 en el año 2023, lo que es del orden de un 70%, 68% de aumento, ¿ya? Hay otras materias donde también, aquí no lo abrimos, podemos dar ese detalle, pero aquí no lo abrimos, lo presentamos más agrupado porque eran menos, 117 en otros ámbitos que están detallados ahí a la izquierda, y 230 también hay un aumento. En total, de todas las denuncias que nosotros recibimos, el 2022 fueron 756 en esta materia, el 2023 fueron 1.300, lo que representa un aumento del 72%. El total de denuncias que recibimos el 2023 es 17.500 denuncias, más o menos, para que tengan una magnitud de cuánto es el total de denuncias que recibimos. Sí, y ahí mencionar que hay denuncias que ingresan los propios apoderados, a las comunidades, digamos. Hay denuncias que llegan desde los establecimientos, a veces desde los docentes. Hay denuncias que llegan por internet, por los medios, por las redes sociales, y nosotros estamos ahí también atendiendo. Hay denuncias que nos llegan desde la Cámara, desde acá del Congreso también, nos llegan una serie de denuncias que son atendidas todas. Entonces, y también muchas denuncias que salen en los medios, nosotros las hacemos como denuncias de oficio, que son básicamente que nosotros mismos ingresamos la denuncia para poder atenderla, ¿ya? Seguimos. Nosotros estamos trabajando también en ajustar los procedimientos de fiscalización para que se adapten a esta nueva normativa. Yo les comentaba que se ejecutó el programa de fiscalización en el 2023, que va a terminar en el 2024. Se incorporó un procedimiento que lo que hace es revisar la obligación de los establecimientos educacionales de efectuar los ajustes en los reglamentos y procedimientos internos que consideren la diversidad de sus estudiantes y permitan el abordaje de las desregulaciones emocionales y conductuales, que era lo que le explicábamos que estaba en la circular. Un poco esperando también la salida de la circular y el inicio de este año, como entra en vigencia este año, lo que hacemos es desplazar del 2023 también para este año para poder fiscalizar de mejor manera este año, ¿ya? La instalación de capacidades, que era un poco la consulta que nos hacía, lo que hemos hecho primero ciclos formativos internos para capacitar a nuestros propios funcionarios, también con el Ministerio de Educación. Dentro de las temáticas que se abordaron fue la profundización de la ley TEA. Hicimos un seminario de no discriminación e inclusión en el sistema educativo,
donde participaron presencialmente 250 personas y en transmisión online alrededor de 800 personas. Tuvimos 207 espectadores simultáneos al mismo tiempo, o sea, 800 fueron rotando, ¿cierto? Esto siempre pasa. Pero también se han hecho este tipo de seminarios más con difusión y queda colgado también el video. Se inicia un proceso de conciliación en primer contacto, que es lo que le estábamos mencionando anteriormente, para dar solución oportuna a la ciudadanía. Se gestionan mediaciones con intervención de la superintendencia en el propósito de llegar a acuerdos que entreguen soluciones oportunas al estudiante. Y articulación para capacitaciones interinstitucionales, yo les decía, con el Ministerio de Educación principalmente. De las acciones para instalación de capacidades del 2024, tenemos una estrategia que definimos por primera vez como superintendencia con mucha más fuerza, dándole, yo les decía, más prioridad a la estrategia de concientización y promoción. La superintendencia históricamente ha tenido una presencia muy fuerte en el ámbito de fiscalización. Entonces, en general, una cosa que nos levanta mucho es que sancionamos mucho. Entonces, en esta lógica de dar más balance, estamos fortaleciendo la parte de promoción y concientización. Entonces, dentro de la estrategia de promoción del año 2024, el tema principal, el tema que está priorizado como número 1 en la lista es el de educación inclusiva. Para eso, dentro de esa estrategia, por ejemplo, están oficios que nosotros enviamos a todos los establecimientos con orientaciones a los sostenedores y establecimientos educacionales sobre la ley TEA, un boletín especial a las comunidades educativas sobre educación inclusiva y una campaña comunicacional que vamos a ver algunas diapositivas fuertes en redes para difundir tanto la circular como los contenidos de la circular de manera más asequible, más sencilla también. En abril vamos a realizar un seminario nacional y también hay seminarios regionales planificados sobre buenas ideas y mejor educación, que lo que hacemos es que seleccionamos iniciativas que desarrollan los mismos establecimientos que han demostrado ser buenas iniciativas, y el foco de esas iniciativas ha estado en inclusión y no discriminación y gestión colaborativa y conflicto. Entonces, esa es parte de los seminarios que vamos a ir haciendo, mostrando en las distintas regiones y también a nivel nacional acciones que han sido como reconocidas por expertos como que tienen harto efecto y que son buenas prácticas. Se ampliará a las 16 regiones la instalación de la conciliación abreviada en primer contacto y se va a potenciar la mediación en casos que se requiere la intervención de la superintendencia. Perdón, me moví una. Se están fortaleciendo las competencias internas. En enero se desarrollaron nuevos ciclos formativos internos respecto a la circular TEA para todos los funcionarios. Se han hecho webinars de la circular 586, que es la circular TEA, jornadas en las direcciones regionales de capacitación o sensibilización de la ley y la circular TEA, webinar de inclusión en nivel de educación parvularia, que tiene una mirada un poquito más específica y pertinente al nivel de educación. Y hemos trabajado también con algunas fundaciones, como la Fundación Guazú, donde hemos hecho también capacitaciones abiertas al público en general. A las comunidades, tratamos de llegar a las comunidades educativas en ese sentido. Y también mencionar que hay estrategias de resguardo que estamos trabajando en alianza con distintas instituciones como el INJUB, Senda, tribunales, las oficinas locales de niñez, la Subsecretaría de la Niñez, Salud, entre otros. Estamos potenciando, porque hay un tema que ahí nosotros tenemos limitaciones en cuanto a nuestras facultades. Nosotros llegamos hasta la facultad sancionadora, entonces quedamos en la sanción y sancionamos, yo les comentaba al principio, a los establecimientos. Entonces, cuando una familia tiene dificultad y llega con una denuncia, nosotros lo que hacemos es sancionar al establecimiento, pero lo que estamos haciendo también es articular con otras instituciones que puedan apoyar a la familia y hacer una derivación asistida para que puedan tener el apoyo más legal para si quieren realizar otro tipo de acciones. Orientación de gestoras de resguardo también, que estamos trabajando. Hemos hecho construcción participativa de todas nuestras circulares y también de la normativa. Hay quizás temas que hay que mejorar, y ahí estamos también trabajando con estas fundaciones que ya nos están levantando situaciones que hay que ir afinando. Eso.
Y hay algunas muestras de cómo se está difundiendo, por ejemplo, en redes sociales. Conoce la normativa que asegura la protección de derechos en párvulos y estudiantes autistas. Conoce cómo la circular número 586 protege a las y los estudiantes autistas. Esto es en distintas plataformas. De qué manera la ley número 21.545 fortalece la normativa vigente. Cómo proveer espacios seguros para personas con necesidades educativas especiales. Eso. Entonces, quizás quedarme ahí con la última nomás y decir que hay un trabajo de difusión, principalmente a través de redes sociales, también a través de las direcciones regionales, donde también trabajamos en llegar a los establecimientos, en llegar a los sostenedores para que se conozca la ley y sobre todo para que se conozca la circular que está ya en vigencia. Eso. Muchas gracias por su presentación. Yo tengo algunas consultas y voy a también ceder la palabra a algunos diputados para sus consultas. Le quería preguntar, a ver, tal como dije en un comienzo, esta sesión en el fondo se motiva por denuncias de niños que estaban ingresando por primera vez a establecimientos educacionales. Entonces quería saber si dentro de estas 17.500 denuncias que usted nos mostró en la tabla, que efectivamente se han realizado, si hay más denuncias justamente en las primeras etapas, cuando recién los niños entran en los primeros, ya sea en kinder, en primero básico, si existe un mayor número de denuncias en ese momento. También me parece muy interesante todo el tema de capacitación que se está haciendo y entiendo que esto es una ley nueva que lleva un año, que recién los colegios se están adaptando y por supuesto es un proceso de adaptación y de educación. Pero me gustaría también saber si hay un foco un poco más específico en esas profesoras que están recibiendo niños en los primeros años por primera vez, porque finalmente son ellas las que se llevan justamente el peso de insertar a un niño que viene desde su casa y que debe ser mucho más difícil el desapego, el estar por primera vez con compañeros de curso. Entonces me imagino que existe una dificultad especial en las profesoras que están en esos primeros años. Además, pensando que en las mallas curriculares esto no existía antes. También creo que sería interesante poder hacer obligatorio dentro de las mallas curriculares de pedagogía, sobre todo de pedagogía de infantes, algún ramo, alguna capacitación específica sobre niños con trastorno espectro autista y algunos otros también temas de capacidades especiales. Esas serían mis preguntas. Vamos a hacer primero una ronda de preguntas y así usted las contesta. Diputada Marzano. Muchas gracias, presidenta. Yo la verdad voy a dejar las preguntas porque me tengo que retirar para la actividad. Creo que sería muy importante. Yo me he dedicado a hacer charlas en la región de Valparaíso, en comunas que son fuera del distrito que represento también. Entonces hay obviamente preguntas frecuentes que uno finalmente hace un formulario. De todas maneras, acá en la biblioteca hay unos trípticos que podemos sacar cualquiera de nosotros con un espacio para ponerle el nombre del diputado o la diputada, por si queremos entregar y ponerle el sello personal donde se habla de cualquier ley que uno quiera. Por si acaso paso como el dato, porque no todos saben eso. Entonces, una de las preguntas frecuentes, superintendente, es el tema de las capacitaciones a los docentes, a las docentes y a todos quienes están involucrados en el sistema educacional desde que llega el niño o niña al establecimiento. Es muy frecuente eso. ¿Quién va a capacitar? ¿Cuándo nos van a capacitar? ¿Cómo saber si la capacitación, estoy transmitiendo las preguntas, cómo saber si la capacitación, y si qué pasa si nosotros sentimos que nos capacitan y no es suficiente? Bueno, ahí uno dice, bueno, ahora estamos en el rol fiscalizador, tenemos que enterarnos y estar viendo que las cosas se hagan según la ley se vaya implementando, etcétera, etcétera. Eso lo dejo instalado porque creo que es muy importante, porque así como tengo entendido que en la parte de salud, que yo tengo bastante contacto con quien yo les mencionaba anteriormente, no así tanto con el tema, salvo la Superintendencia de Educación que yo acompaño o invito
a que las personas hagan sus denuncias y que si se demoran mucho nos manden y nosotros volvemos o asesoramos o fiscalizamos esas denuncias. Sobre todo porque de repente se demoran mucho. Ahora, a mí me parece, pues, resultar contradictorio, pero han aumentado las denuncias. Me parece podría parecer contradictorio, pero ¿qué me pasa a mí? No es que haya más vulneraciones, lo que pasa es que las familias se atreven porque se sienten más empoderadas, porque hay una ley que las ampara y las protege. Eso por un lado, y el tema también de los establecimientos educacionales, porque la ley dice que no se puede prohibir el ingreso a un establecimiento educacional, ni público ni privado. Entonces, yo creo, superintendente, que a lo mejor sería bueno que se pusiera mucho hincapié, porque como estamos en fechas que son muy claves, como por ejemplo el tema de la promoción, de la difusión de los derechos, de la difusión en prensa, en las paredes, en fin, de los espacios públicos, sobre los derechos de las personas autistas, estamos en ese plazo, así como a los 2 años también los servicios de salud a lo largo de todo Chile van a tener que tener su espacio, en fin. Yo creo que sería importante quizás hacer mucho hincapié y difusión por distintos medios. Yo insisto que la web es un muy buen medio para meterse al www, pero recordar que tenemos diputados, o sea, somos diputados y diputadas que tenemos representación en espacios rurales, que con suerte llega, no sé, una paloma mensajera de repente, y si es que se cae la señal. Entonces, es muy complejo el tema de las redes sociales. Existe la radio comunitaria, que es muy de lo rural, que es un buen medio de comunicación. Existen los volantes también a través de los diversos municipios, en fin. Eso. Y la pregunta que quiero dejar instalada con respecto a las capacitaciones, si estas situaciones que ustedes describen, por ejemplo, en las etapas de conciliación, si ustedes lo han vivido o han hecho algún seguimiento a algún caso en particular. Es para ver solamente cómo es el proceso. Voy a dejar instalada la pregunta y bueno, y después voy a revisar y si es necesario lo voy a contactar personalmente. Eso quiero saber, si han vivido esas situaciones que relata de esos procesos de conciliación por un lado, ¿ya? Lo otro, ¿quién hace esas conciliaciones para resolver ese incumplimiento? ¿Quién las hace? ¿Qué profesional? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque esto es nuevo, entonces también cómo se ha podido levantar, cómo se ha podido capacitar. Y lo otro que me gustaría dejar instalado es que en el aeropuerto nuestro de Santiago se instaló el tema se implementó el tema de los pasajeros, de un protocolo para los pasajeros con autismo. Yo lo encontré fantástico, yo incluso lo ingresé, o sea, lo integré como a las charlas que doy, que tengo mis PowerPoint y mis cosas, pero después lo eliminé. ¿Por qué lo eliminé? Porque me llegaron experiencias de personas con autistas, que me decían, o sea, falta que nos pidan el examen de sangre para develar y pasarnos estas credenciales, que no sé cómo se llaman estas cositas que tenemos de autismo, que te la ponen acá, se cuelgan, credencial nomás esta, para que todo el mundo en el aeropuerto, todos los funcionarios sepan que esa persona tiene que tener un protocolo especial de atención, de comunicación, en fin. Entonces, me gustaría saber, y dejo también instalada esa pregunta, porque como le digo, yo lo estaba relevando como una positiva realidad, pero he recibido quejas y yo en algún momento quedó pendiente en el verano, en realidad, tener una reunión con quien corresponde al aeropuerto. No lo podía hacer, pero me gustaría que se revisara esa situación, porque se supone que tenemos que tener el trato digno, que es lo primero, o sea, el primer aspecto que habla la ley, trato digno. Entonces, si se le está pidiendo una cantidad de certificados o documentos y se está cuestionando tanto que al final las personas autistas entran en crisis, y eso es parte de un espacio que es poco amable, sería importante que pudiera revisarse eso, director, o quien pueda tomar el guante en el fondo. Esto lo dejo instalado como tema general. Diputada, sobre ese tema le voy a responder yo, porque ingresamos un proyecto de ley
que tiene que ver justamente con eso, el de los girasoles amarillos, que es un proyecto de ley que justamente es ley en Brasil en este momento y que facilita y simplifica todos estos procedimientos justamente para con el distintivo de las personas con espectro autista. Así que lo vamos a traer a la comisión prontamente para sacarlo adelante. Sí. Sí. Muchas gracias. Y si quiere le damos inmediatamente la palabra para que responda a estas dudas. Y seguimos con... ¿Hay más palabras? ¿Se sabe a qué hora votamos? Todavía no están llamando. ¿Hay alguna otra consulta? ¿No? No, entonces procedemos a las respuestas. Sí, Presidenta, por su intermedio. Hay varias consultas. Quizás partir mencionando que las estadísticas que tenemos, yo le decía que son estadísticas que hemos procesado textualmente. A veces no nos declaran los cursos, pero sí podemos hacer una mirada especial para los niveles, también para educación parvularia también. Entonces podríamos hacer esa mirada. No tenemos el dato en este minuto, pero podemos hacerlo y está súper buena la idea. Así que nosotros recogemos el guante y lo vamos a trabajar, porque además efectivamente cuando los padres, madres vienen ingresando al sistema escolar es cuando quizás hay más espacio para capacitar, están más las ganas, el ánimo, ¿cierto? Pero además es cuando más el aprendizaje queda después para después. Entonces tomamos ese desafío. Dentro del ámbito de capacitaciones, contar que nosotros estamos desarrollando convenios con CPIP, también con la Subdere, para poder realizar cursos de capacitación. También CPIP es el Centro de Perfeccionamiento de Docentes que lleva el Ministerio de Educación. También no están dentro de nuestra facultad de la capacitación específica, es más del Ministerio, pero nosotros articulamos con ellos y estamos trabajando en eso para poder incorporar todos los temas que usted muy bien decía estaban relacionados con que en la normativa no está en el currículum de las escuelas de las escuelas de pedagogía. Entonces, efectivamente es un tema que lo estamos trabajando y que en esta línea también estamos empujando. Entonces, es un tema que perfectamente se puede fortalecer aún más dentro de lo que estamos haciendo. Entonces, también se toman estas ideas, por ejemplo, en el convenio Subdere, que tiene más llegada hacia el sector público, ¿cierto? Hacia los municipios, hacia los funcionarios. Ahí el trabajo que se ha hecho son cursos como de convivencia, también hay cursos de financiamiento, pero también podemos entrar quizás en el ámbito más dentro de convivencia, por ejemplo, que es donde nosotros lo clasificamos, toda la ley, la circular TEA, ¿cierto? Así que eso también es un tema que está dentro de lo que estamos haciendo, pero que podemos ir potenciando específicamente en esta línea. Dentro de las consultas estaba también el tema como el cuestionamiento que fuera solo por internet. Eso nosotros recibimos también ese comentario, por eso trabajamos también desde las direcciones regionales. Tenemos varias acciones de capacitación, por eso hablábamos por ejemplo, los seminarios nacionales, pero también regionales, porque sabemos que no llegamos directamente, cuando uno llega por internet, no llega a toda la población. En particular, cuando a mí me toca, por ejemplo, viajar a regiones, nos preocupamos de tener entrevistas en las radios por esa llegada más territorial, más específica a los sectores rurales y eso. Me preguntaba también la diputada en términos de cuál era el proceso de las denuncias, y después preguntó cuál era como las conciliaciones, cómo se hacían las conciliaciones, quién las hacía. El proceso de las denuncias, yo les decía que es un proceso bastante largo. Entonces, cuando hay una denuncia, la persona, nosotros tratamos, yo les decía, de hacer estas acciones primarias, la mediación y la conciliación o la atención, la primera atención, ¿cierto? Pero si eso no funciona, pasamos a la denuncia. La familia perfectamente puede ir directamente a la denuncia si así lo requiere, no es que esté obligada a hacer lo otro, pero funciona mejor, por eso nosotros lo motivamos. Cuando se produce la denuncia se entregan todos los antecedentes y hay plazos legales para esto. Hay plazos en que
nos entregan la denuncia, nosotros con toda la información solicitamos más información al establecimiento. Tiene que ser tiene que seguir un debido proceso, entonces tenemos que tener la información de ambas partes. Hay plazos de días para que ellos puedan también responder. Una vez que responden, se analiza toda esta información y se ve si hay posibilidades de un incumplimiento normativo. Si vemos que hay posibilidades de incumplimiento normativo, eso pasa después al proceso de fiscalización. Nuevamente en el proceso de fiscalización se va a fiscalizar ahí en terreno, pero también hay un espacio para que el sostenedor presente nuevos antecedentes de que, por ejemplo, están enfrentando la situación o subsanaron la situación. Hay un espacio de subsanación también, si es que no es un hecho flagrante donde hay un tema ya más complejo, ¿cierto? En los casos complejos, de hecho, pasa directamente después ya a lo que es el tercer proceso, que es el proceso sancionatorio. Entonces, en el ámbito de fiscalización, si se detecta que hay un incumplimiento, se instruye un proceso sancionatorio y esto pasa ya a un fiscal que es el que ve todo el proceso sancionatorio, donde nuevamente hay un espacio. Esto está todo normado, está todo en la normativa de la superintendencia. Entonces, donde hay un espacio para que presente descargos el sostenedor y después el fiscal puede sancionar. Una vez que sanciona, también puede presentar una reclamación el sostenedor. Y eso, de nuevo, hay un espacio ahí nuevamente se revisan todos los antecedentes y se puede llegar a una sanción. De hecho, ahí se cierra el proceso en la superintendencia, pero el sostenedor nuevamente puede recurrir a las cortes de apelaciones o incluso la Corte Suprema. Entonces hay varias etapas que se siguen, por eso decimos que es un proceso largo, que es bastante engorroso. No siempre se pasa a la reclamación, no siempre se va a la Corte, pero ese es más o menos el proceso. Entonces por eso nosotros hacemos harto hincapié en llegar primero a una mediación, a una solución dentro de la comunidad, porque al establecimiento le pone una exigencia bastante grande también. Muchas gracias. Ahí sí, disculpe. Estoy aclarando a razón de qué hice mi intervención, ya que lo que ocurrió en el suicidio de la profesora, también se habló de que ahí había esta niña que genera el maltrato, por decirlo de alguna manera, o la agresión, tenía condición TEA. Entonces, ¿por qué es tan importante los protocolos? ¿Por qué es tan importante que todo el proceso se ejecute de buena manera? Y que en este caso en particular se está exigiendo que haya una investigación para realmente tener claridad de qué fue lo que ocurrió. Y acá hubieron vulneraciones, si es que fuese así, de ambos, es decir, de la profesora y también del alumno. Entonces, para nosotros, como comunidad, es muy importante que todo esto se aclare, que haya un acompañamiento, que los protocolos se cumplan, que estas denuncias realmente tengan su proceso y que haya protección a los involucrados. En este caso teníamos una profesora afectada que fue removida de su establecimiento y que además se acusa que efectivamente quedó con menos horas de carga, por lo cual además eso afectó su remuneración, su ingreso, además la depresión y todo lo que eso conllevó. Después de todo lo que vivió, que terminó lamentablemente con el suicidio. No podemos permitirnos que eso vuelva a pasar. Entonces acá, por eso yo lo quiero dejar acá latente y por eso lo mencioné, porque es muy importante lo que estamos discutiendo y lo que ya vivimos en nuestra región y que le costó la vida a nuestra profesora. Eso. Quizás comentar también que este es un caso que ha sido bien complejo y que está generando harto impacto a nivel de medios, pero a nivel también de las instituciones, diría yo. Nosotros efectivamente recibimos una denuncia por ese caso. Ese caso fue revisado. La información que recibimos es que se cumplieron los protocolos. De hecho, nosotros miramos, por ejemplo, que en este caso hubo una amenaza, ¿cierto? Hubo una agresión. Entonces,
ese caso, nosotros cuando hay delitos o potenciales delitos, los establecimientos tienen la obligación de denunciar a Fiscalía, a Carabineros o a Policía de Investigaciones dentro de 24 horas. Ese proceso se cumplió. Además, tienen la obligación de derivar a centros de salud y de hecho la profesora tuvo licencia, tuvo tratamiento médico, ¿cierto? Entonces, en primera instancia, esa denuncia, cuando se revisó toda la información, se cumplieron lo que estaba en el protocolo. Esa es la información que nosotros tenemos. Sin embargo, estamos revisando, porque como usted muy bien dice, después pasaron otras cosas, ¿cierto? Hubo otras acciones. Por ejemplo, se le redujeron los horarios, se fue desvinculada, se le redujo, como se le redujeron los horarios, el salario, en una condición que estaba, por supuesto, muy compleja. De eso nosotros no teníamos ninguna denuncia, y es una situación que es laboral. Entonces también ahí escapa a nuestro marco de acción. Pero tengo que decir que, yo les decía que es un caso que nos tiene muy atentos a cómo se está desarrollando. Estamos muy dispuestos a mostrar toda la información que tenemos. Pero hay que decir que entonces eso nos invita con ustedes y nos desafía a que esto no ocurra nunca más. Entonces tenemos que revisar ahí efectivamente cuáles son los protocolos, cuáles son las acciones, cómo se deriva. Nosotros, y en ese sentido, estamos desde el año pasado en un convenio con la Superintendencia de Seguridad Social. Estamos iniciando un estudio que va a revisar los protocolos que tienen que ver con la seguridad de los docentes y asistentes de la educación, porque muchas veces lo que pasa es que el foco ha estado en la seguridad de los niños, niñas y adolescentes, no en la de los docentes. Entonces ese estudio lo que busca es justamente mirar esto y de hecho ponerlo en tensión con el resguardo de derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque al final nos quedamos, como son por el bien superior del niño, ponemos la prioridad en los niños y niñas y entonces los docentes quedan un poco atrás. Y entonces acá lo que queremos, efectivamente, entonces por eso lo que estamos haciendo es con una visión bastante más académica, tener esa mirada más en profundidad de llegar a generar protocolos que permitan un resguardo de los derechos de los docentes, asistentes de la educación, de los equipos profesionales, digamos, del establecimiento, pero también considerando esta tensión que se produce con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sí, entonces ese trabajo se está avanzando, entre otros trabajos que estamos desarrollando. Sí. Solo hacer un comentario. En realidad, los desafíos hoy día para los profesores y docentes, asistentes de educación, es bastante grande. Y más encima hoy día con el desafío también de tener cursos mucho más grandes, de saber cómo actuar ante niños con capacidades especiales, quizás poner foco, lo mismo que hacen los psicólogos que tienen sesiones de autocuidado del tema de salud mental, los psicólogos que reciben cargas emocionales fuertes. Yo creo que para los profesores, asistentes de educación, quizás es un tema que se debería abordar, el autocuidado cada cierto tiempo para mantenerlos bien en salud mental, y eso va a afectar obviamente a los niños que están bajo su cuidado. Sí, ahí quizás también mencionar que el Ministerio está trabajando con el Ministerio de Salud en articulación para ver los temas de salud mental, también de las comunidades. De hecho, es uno de los ejes principales de todo lo que es como este plan de reactivación que inició el año pasado, que se sigue trabajando este año, que es toda la línea de convivencia y salud mental. Entonces ahí también se han hecho bastantes trabajos y articulaciones. Es un desafío que viene, ¿cierto?, de hace tiempo y que tenemos que ir perfeccionando. Efectivamente, la pandemia, por ejemplo, nosotros nos generó un pic de las denuncias bastante alto. El 2023 también subieron las denuncias, también lo mencionaba la diputada que claro, tiene que ver también con que están más empoderados, con que tienen más acceso, por ejemplo, a Internet. La pandemia hizo que la gente tuviera mucho más acceso a equipos, también a la realidad virtual, digamos. Entonces tienen más facilidad para hacer denuncias. Entonces uno no puede asignar a que hay más necesariamente que han aumentado los casos, pero sí las denuncias sí las estamos recibiendo nosotros y están aumentando. Entonces, en ese sentido, efectivamente la realidad nos está poniendo nuevos desafíos y desafíos distintos a los que habían antes. Y eso tenemos que atenderlo como con harto cuidado, porque efectivamente después termina afectando a nuestros niños, niñas y también a los docentes. Muchas gracias.
Bueno, agradecerle su asistencia. Ahí estamos. Agradecerles su asistencia, fue muy interesante la sesión y bueno, quedamos contactados para otras sesiones más adelante. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.